Bueno, ya estamos con Fernando Delgado a esta hora de la mañana y ¿cuál es el tema? Acá el tema es el siguiente. El presidente de la República, Fernando, ¿cómo estás? Muy buen día, un gusto saludarte. Vienes de Ceja de Selva, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal el clima? La verdad me ha templado el clima, lloviendo todos los días, pero gozando de la calidez de la gente. Está como el clima político. Sí, así es. Está como el clima político. El presidente de la República ha presentado un proyecto constitucional para el adelanto de las elecciones presidenciales y congresales, para luego de aprobado esto, sea refrendado por el pueblo mediante un referéndum. ¿Es legal esto constitucionalmente? Sí, efectivamente. Bueno, muy buenos días a todos los oyentes de Onda Digital. Efectivamente, la propuesta del presidente de la República que se sucediese el 28 de julio en su mensaje presidencial en el sentido del adelanto de elecciones y la convocatoria de elecciones generales se enmarca pues en las facultades constitucionales en el ámbito no solamente facultades extraordinarias, sino también ordinarias. Recordemos que el Ejecutivo puede plantear en cualquier momento cualquier propuesta legislativa y en especial en la fecha del mensaje presidencial. Y esto obviamente es sometido al examen y la aprobación del Congreso de la República. El adelanto de elecciones como tal se enmarca pues en un proyecto de ley. En tal sentido es totalmente válido que el presidente plantee esta propuesta y además también que se adecúe dentro de la instancia que corresponde, llámese el Congreso, para la nueva calendarización de las actividades electorales. ¿Esta salida es más honrosa que cerrar el Congreso de la República? Bueno, es que lo que pasa es que hay una doble lectura. ¿Qué hubiera pasado si el presidente de la República hubiese insistido en estos proyectos, en los proyectos de la autoría del Ejecutivo, en el sentido de la aprobación, tal como está en el papel de estas reformas políticas? Él ya lo había anticipado y su primer ministro también lo había dicho, que si estas no eran aprobadas conforme a lo propuesto por el Ejecutivo, iba a ser cuestión de confianza, ¿no? Entonces eso hubiera traído como consecuencia nuevamente la insistencia en uno en especial que tiene que ver con la modificación del régimen de inmunidad, lo que hubiera traído como consecuencia esta cuestión de confianza y la aprobación de manera obligatoria por el Congreso. Lo que ha traído ahora como un ingrediente, digamos, mucho más peligroso es ¿no? Bueno, dejo pendiente o dejo en el aire la aprobación de este último proyecto de legislativo, sin embargo la propuesta es mucho más extrema. Me refiero a adelanto de elecciones y además también elecciones generales, llámese la renovación del Ejecutivo y también la renovación del Congreso de la República. Eso, bueno, es una... en este caso, cuando hablas de lo que pidió el presidente de la República en el tema de las reformas, estas reformas se han dado entre gallos y medianoche. A horas de acabar la legislatura se aprobó todito, se aprobaron todas. Entonces estamos viendo la calidad tan pobre y tan baja de estas reformas que se han dado. Han habido algunas que tienen que ver en la implementación del nuevo proceso. Sin embargo, considero que se ha podido evitar tal situación si es que la propuesta ejecutiva hubiera sido presentada 2 semanas antes, cuando se estaba todavía por terminar el tema de la legislatura. Recordemos que la legislatura es básicamente un manejo interno del Congreso de la República. Ellos podrían establecer el tiempo que ellos consideren conveniente, 15 días, 20 días, un mes, para el estudio de las reformas. Entonces, si esto hubiera sido así, hubiéramos ganado mucho tiempo para prever, en la medida en que se plantea esta propuesta, hubiéramos ganado por lo menos una legislatura. Tenemos parches sobre parches dentro de las leyes. Entonces, ¿tú crees que estas reformas van a mejorar el sistema jurídico de nuestro país? En el sentido de la participación política, me refiero a un nuevo régimen
en el sentido de la participación de los partidos políticos me parece interesante. Las propuestas y las modificaciones que se han hecho y que han sido aprobadas en última instancia, considero conveniente. Por ejemplo, la eliminación de los planillones, ¿no? Las elecciones internas al interior de los partidos. Todo eso me parece interesante. Pero acá hay algo, algo un poco jalado de los pelos, y es el tema de que tú, si quieres, vas y votas por las elecciones internas del APRA, y votas por las del PPC, y votas por las de Acción Popular. Claro, lo que pasa es que los partidos políticos en la elección de los cuadros para postulación de congresistas eran básicamente actividades amañadas, claro, y en las cuales pues no había ni un ápice de elemento democrático. En el sentido de democracias internas en los partidos hubiera significado también un filtro para que se queden aquellos partidos representativos o que tengan mayoritariamente un nivel alto de consolidación y de organización. Pero ahora, ¿qué pasa? Yo puedo decir, oye, vamos a votar por el más bruto pues del partido para fregarlo, ¿no? Y vamos en marcha y vamos a votar por Marco Antonio, y todos votan por Marco Antonio, y sale electo y no hace nada. Claro, pero eso significa pues la participación interna en los partidos, que lamentablemente no se ha dado. ¿Cuántos partidos en el último proceso electoral? Pero es una pistola de doble cañón, ¿ah? Sí, efectivamente, pero es una mejora ostensible en relación al régimen anterior. Eso de las democracias internas en los cuales ya los candidatos estaban digitados, y además también el hecho de las ubicaciones en las listas parlamentarias. Conversaba ayer con un amigo, con un político, y me decía, lo mejor que hubiera hecho el presidente de la República era convocar a una constituyente y una nueva reestructuración, una nueva Carta Magna. Considero que no. Considero que no. Hay un dilema en materia constitucional que se dice que la Constitución que tiene la reciente promulgación es aquella que recoge de manera más adecuada, digamos, el sustrato del Estado en general y de la sociedad. Recordemos que la Constitución, en el fondo, ¿qué cosa es? Es la suma de los factores reales del poder, como decía el profesor Ferdinand Lassalle. En esa medida, una Constitución refleja el momento actual. El momento actual no difiere mucho de la Carta 93. La Carta 93 supuso aproximadamente 25 modificaciones en el ámbito de las prerrogativas del Estado. Hubieron un cercenamiento brutal de, por ejemplo, derechos civiles, políticos y laborales. Exacto. Pero elaborar una nueva carta política, me parece que no. Para eso se prevé pues el tema de la reforma, y además también las denominadas mutaciones constitucionales, que son mecanismos de cambios graduales que efectivamente se han hecho. Ahora, volviendo al plano de lo propuesto por el presidente de la República, tienes esta legislatura para aprobar, ¿no?, lo que ha presentado este proyecto de ley, este proyecto constitucional que ha presentado Martín Vizcarra. Si no se aprueba en esta legislatura, el presidente tiene la prerrogativa de poder cerrar el Congreso de la República, o vamos a esperar hasta el cierre de diciembre para ver el tema. A ver, si lo ha presentado como parte del paquete legislativo de Fiestas Patrias del mensaje que hoy tiene que sustentarlo, claro, hoy día tiene que entregarse. Entonces esto definitivamente tiene que pasar, siendo una modificación sustancial de la Constitución, tendría que ser pasado. Recordemos que el reglamento del Congreso dice, ¿no?, todo proyecto de ley debe ser visado por la comisión correspondiente, la Comisión de Constitución, y después debatirse en el Pleno. La exigencia de las dos legislaturas es una exigencia de carácter constitucional. O sea que estamos hablando hasta el 2020, claro, la primera esta y la primera legislatura. Sin embargo, las legislaturas no son el tiempo que ocupan esas legislaturas depende de la elección del Congreso. Pueden ser 15 días, 20 días, el tiempo que consideren necesario para su correcta examinación. Bien, y ahí se puede abrir un debate ciudadano, como se hizo en la vez anterior, en la cual... Si es que la Comisión de Constitución no te pone alguna objeción en algún punto, que pueda regresar nuevamente... Y de ser así, entonces el presidente podría nuevamente, frente a ese proyecto legislativo, ¿qué cosa plantear? Pues esta cuestión de confianza. La cuestión de confianza, tan reiterada en los últimos tiempos, significa, bueno, yo planteo el proyecto ejecutivo, y debe aprobarse conforme a los términos que yo lo he presentado. Pero si ya lo está aprobando, damos en el caso que llega septiembre y el Congreso de la República aprueba este proyecto de ley, lo llevan a... Habría que hacer correcciones en los calendarios de la ley electoral. Que tomaría otro tanto. Entonces ahí es necesario voluntad política.
Ya. Voluntad política no hay? para que el Congreso, de manera muy expeditiva y rápida, plantee las reformas y haga las previsiones en la ley electoral con respecto al tema de la calendarización. Para el próximo año, que estaríamos votando en abril aproximadamente. Más o menos. Que no creo que se ve. Bueno, vamos a ver, no es un supuesto. No, pero, y aparte, ese es el escenario adecuado, el primero. La otra opción es que no hay acuerdo, entonces esto se somete a referéndum. Pero el presidente sí o sí quiere referéndum, porque ha dicho vamos el pueblo lo quiere, a la aprobación del Congreso y luego lo llevamos a referéndum para que el pueblo lo refrende. Pero, o sea, es un gasto innecesario, porque si ya el gobierno está dando luz verde. Lo mismo ocurrió en el último proceso de referéndum, ¿no? El Congreso pudo aprobarlo en su momento y evitar ese acto ciudadano. Son millones que estamos gastando, y súmale los millones que se vienen el próximo año para una elección, más los millones de la instalación del nuevo Congreso, porque a cada congresista hay que darle para su traslado y todo. Así es, entonces esas son las opciones. Y me parece irresponsable que en el sentido de que ya muchos líderes de las distintas bancadas han dicho que esto es una causal para vacancia del presidente, en absoluto. Para nada. En absoluto. Él está ejerciendo su facultad ejecutiva consagrada en el texto constitucional, precisamente para, en la fecha del 28 de julio, que es la fecha de evaluación del Programa General de Gobierno, plantear una reforma que efectivamente podría dar luces de una renuncia en el sentido de funciones, un agotamiento, decir, como dijo textualmente, esto no va más. Ya no era posible gobernar con una mayoría obsecuente y aparte con los conflictos generados al interior y principalmente plagados de actos de corrupción. Acá hay un problema tremendo, y es todos los días yo me hago la pregunta: ¿qué se le viene al Perú en el próximo Congreso y qué se le viene al presidente? Porque vamos a tener un Congreso donde va a haber gente de repente neófita en el tema inexperta, ¿no? Inexperta, y además vamos a tener otro Vizcarra, vamos a tener otro PPK. Bueno, mira, en la medida que las investigaciones con respecto a los mega casos de corrupción sigan avanzando, yo creo que van a dar luces acerca de esta fuerte vinculación de la corrupción en los partidos políticos. Esperemos que el Congreso que venga con personas, digamos, con un perfil político, ¿no? Personas principalmente probas, y además que haya un filtro muy riguroso en el ámbito de la selección de los futuros congresistas. Eso es lo que esperamos. No es posible, por ejemplo, que tengamos pues en un Congreso ya casi más de la mitad de que están sometidos a la Comisión de Ética. Es la comisión, creo que tiene mayor carga de trabajo, la de Ética, y en un estamento en el cual más bien el Ministerio Público está molesto porque le ha quitado la carga, le está quitando los casos. Sí, pero es la que más trabaja. Pero hoy día ese es el tema en el Congreso de la República. La Comisión de Ética es la que ha acaparado todas las miradas y la mirada de los medios, porque todos los congresistas van a ética, y el que me cae bien sale librado, y el que me cae mal lo es la casa de jabonero. Exacto. La casa de jabonero. Entonces no es posible que en un Congreso de la República, supuestamente una entidad del Estado que debe actuar con probidad y debe ser pues la representación más excelsa de lo que representa el Estado. Que ¿no? Debería ser. Debería ser. Y en especial este Congreso de la República, que lamentablemente no ha dado muestras básicamente de hacer una lectura correcta de la realidad nacional. Hemos perdido la institucionalidad de las instituciones, que parece un refrán, ¿no? Un trabalengua, pero ¿cómo vamos a superar eso? ¿Cómo vamos a hacer que el Congreso de la República, no como ente en Congreso de la República, sino la gente que llega al Congreso de la República pueda captar el apoyo de la población? Si estamos previendo que el próximo año pues vamos a tener subsidias, vamos a tener Giselas Valcárcel. Es realmente algo que nos preocupa mucho, ¿no? Porque vamos a pasar de Guatemala a Guatepeor. Y es peligroso. Es peligroso porque vamos a entrar nuevamente en esta
en esa situación de conflicto que hemos tenido los últimos años con respecto a un presidente sin bancada, un presidente sin partido, un presidente sin representación, un presidente que pareciera que está aislado, sin primera ministra, un presidente, ¿no? Sin primera presidenta, ¿no? un presidente sin representación y que hace básicamente una política efectista, en el sentido de que él hace lo que el pueblo le pide. Recordemos que el pueblo pidió que juzguen a Jesucristo. Recordemos que el pueblo pidió y encumbró a Hitler al poder. Entonces, esa tesis es una tesis que yo la verdad critico y cuestiono abiertamente, en el sentido que el pueblo es el representante de la soberanía popular, pero también el pueblo es la masa. El pueblo es ese clamor popular, pero tú como gobernante debes saber canalizar no solamente el conflicto, sino la demanda social. Pero el pueblo te encumbra y el pueblo te tumba. Y tú no, o sea, tenemos que gobernar para mejorar las condiciones del pueblo, pero no podemos gobernar en son del pueblo, ¿no? Porque yo mañana te digo, quema el Congreso y vamos a quemar el Congreso. Pero ya hemos llegado a una situación que no debería ser esta, ¿no? Pero hemos llegado a una situación donde ya la gente ya no quiere saber nada con las autoridades. Lo que pasa pues es que la masa es irracional. El pueblo es irracional en su conjunto. ¿Qué es lo que quiere? Pero ¿quién te empuja a esa irracionalidad? Es lo que tienes hoy día. Precisamente pues la falta de tolerancia, ¿no? La falta de tolerancia, la falta de ciudadanía, el asumir responsabilidades. Hubiera sido interesante, por ejemplo, un Congreso de la República, ¿no? Con sus mayorías y con sus defectos, que haga un mea culpa, una limpieza profunda, ¿no? Una racia permanente de aquellas personas que han traicionado el espíritu de la representación y que se han valido del cargo para precisamente, ¿qué cosa? Ubicar un cargo público. Debemos seguir con toda esta parafernalia que tienen los congresistas, oficinas, secretarias, lacto, carro, chofer, seguridad. Ten en cuenta que en muchos países europeos los mismos congresistas van y lavan su ropa en la lavandería. Así es. ¿No? Ahí es necesario pues una total reorganización en este órgano del Estado, ¿no? Es un gasto realmente fuerte, a veces insulso. Mira lo que está haciendo, disculpa que te corte, para que sigas con el tema, el presidente de México. O sea, ha ido al Congreso de la República y le ha dicho afuera los microondas, las jarras servidoras, ya no me prendas 4 luces, ahora préndeme 2 nada más. Entonces, gastos innecesarios que le costaban millones al Estado mexicano y que podemos replicarlo acá. Así es. Yo creo que reformas políticas, el primer objetivo es el Congreso de la República. El primer objetivo de una reforma en el régimen, no solamente en el régimen de constitución, en el régimen básicamente laboral. Es una demanda ciudadana. Pues, lamentablemente no podemos hacerle caso a lo que el pueblo dice, pues. Yo no quiero entrar en el extremo de lo que dijo la congresista Chacón, en el sentido que algo así como que no le interesa lo que dice el pueblo. No, sino que la voluntad del pueblo es una voluntad, como te digo, es la masa, ¿de acuerdo? Es la masa irracional. La voluntad del pueblo es la voluntad de Dios, dice. Sí, claro que sí, pero tú no puedes gobernar pues de acuerdo a lo que dice la masa, lo que dice el pueblo, que es irracional. ¿De acuerdo? Entonces tú tienes que establecer políticas claras. Pero el pueblo ha pedido fuera a los congresistas y es lo que está haciendo el presidente de la República. O sea, yo creo que en parte el pueblo tiene la razón. No se debe gobernar, porque ahí estaríamos cayendo en un populismo totalmente barato y en una irracionalidad política tremenda, gobernando por lo que nos dice el pueblo. El pueblo es importante. Yo quiero que ustedes sepan que ustedes, pueblos, son totalmente importantes, pero el pueblo también ya se hartó. O sea, si no tengo autoridades que me representen, si no tengo autoridades que me defiendan, porque todos los días me roban, me calatean en el Congreso, no gobiernan en beneficio de nosotros, entonces ¿qué hacemos? Bueno, seamos nuestros propios políticos. No, pero aparte también está el hecho de propuestas que hubieran representado, digamos, una suerte de dignificación del poder legislativo, ¿no? Esta figura, por ejemplo,
de la inmunidad parlamentaria. Ahí se perdió una interesante oportunidad para que sea otro ente el que sea al final última instancia de juzgamiento y que no sean los congresistas. Ver, por ejemplo, estos frecuentes y permanentes escándalos en los cuales los congresistas salen haciendo la rebaja de los sueldos, vinculados a una serie de casos de abierta corrupción, claro, ¿no? El caso del señor Mamani, el caso del señor Donaire y muchos casos más. Y todavía está en primera fila sentado, Mamani, en el Congreso de la República. Y acá hubiera sido una muy buena oportunidad para decir, bueno, la rebaja de los sueldos, la rebaja de tantas mayorías que tiene. O sea, imagínate, gente que ha cobrado 300 soles de gratificación como si fuera un favor, pues, que te hacen las empresas o que te hace el Estado. Y los congresistas, más de 50.000 soles. O sea, esto ya es un abuso, sí, pues, Fernández, es una cachetada tremenda. Tú estás recorriendo el Perú y te felicito realmente, porque estás dictando una charla para la magistratura. Te felicito. Y tú estás viendo la realidad del pueblo, no del Perú, que es Lima, sino del pueblo, del verdadero pueblo en el interior del país, en la sierra, en la selva. Así, efectivamente. La pobreza en este país es algo realmente lacerante, ¿no? Las necesidades de la gente, la falta de infraestructura, la falta de servicios, el derroche es una situación realmente incomprensible e indignante. Tú tienes hijos, yo tengo sobrinos, y a veces cuesta y se sufre un poco porque no puedes darle realmente lo que a veces uno quiere, ¿no? Y dicen que ellos se tienen que acostumbrar a lo que uno les pueda dar. Pero en la selva no tienes nada. No, pero ellos están acostumbrados a su hábitat. Mentira, porque el tema del Estado es darle desarrollo a sus comunidades y que no las vemos. Darles oportunidad, no darles oportunidad, darles servicios, infraestructura. Por ejemplo, sitios en el Perú que no tienen, por ejemplo, aeropuertos, ¿no? Que no tienen carreteras, claro, que no tienen, por ejemplo, servicios públicos. Por ejemplo, ¿cómo es posible que en el Cusco hay un hospital que hace 4 años que está paralizado? Y ahí está. Bueno, menos mal que dice que lo van a tratar de resolver este asunto. Pero hace 4 años que está paralizado. Qué bueno. Fernando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Siempre es un gusto tenerte y poder desasnarnos un poco políticamente, ¿no? Muy bueno. Y ya vamos a hablar sobre el tema de que no tenemos, pues, la Junta Nacional, ¿no? Hasta ahora. O sea, estamos desvalidos. Están tratando de ver cómo es que el TC da un paso al costado. Así es, cómo es que vamos a crear una especie de comisión especial para evaluar el funcionamiento, el desarrollo de los jueces y fiscales, porque es necesario, pues. Yo creo que tenemos que traer una entidad extranjera para que pueda hacer una evaluación mesurada, ¿no? Algo habrá que ver. Algo habrá que ver. Muchísimas gracias, Fernando Delgado, por haber estado con nosotros, jurista. Y bueno, muchísimas gracias. Nos ha desanado un poco, como siempre digo. Vámonos a una pausa, pero no se muevan, porque más adelante vamos a tener un tema muy importante, que es el Sacha Inchi Omega 3 y la salud del cuerpo, con el doctor Arturo Núñez en Medicina Alternativa. Y luego viene un escritor que está participando en la Feria Internacional del Libro. No le vamos a dar el adelanto para que se queden con nosotros. Regresamos.